Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final, que es la mejor forma de acabar la semana y comenzar la que inicia bien edificado. Este domingo, lamentablemente, es un domingo muy luctuoso por los acontecimientos que se han presentado y que han llevado, pues, están llevando luto a varias familias dominicanas y eso lo lamentamos mucho. Por ejemplo, en el día de hoy se produjo en Alemania el fallecimiento del embajador plenipotenciario de la República Dominicana en Alemania, que es el arquitecto Calventi. El arquitecto Calventi, Rafael Calventi Gaviño, es el padrastro del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, pero es una figura además pues muy destacada por sus aportes a la arquitectura, un gran constructor. Bueno, él construyó el edificio que aloja al Banco Central de la República Dominicana, que es una de las edificaciones clásicas de la arquitectura dominicana. También el Palacio de los Deportes de Santiago de los Caballeros, el monumento a los héroes de la restauración, el doctor Rafael Calventi Gaviño, que era primo del profesor Juan Bosch, fundador del PLD, fundador del PRD. El profesor Juan Bosch era su primo, el arquitecto Gaviño, pues fue una figura de muchos aportes, también estuvo en el movimiento renovador. Entonces él estaba casado con la madre del Procurador General de la República, con la madre de Jean Alain Rodríguez, la señora Maybe Sánchez Caminero. A todos sus hijos, a toda su familia, queremos hacer llegar nuestras condolencias. Pero también, señores, a este accidente aéreo de un planeador que ocurrió en el día de hoy, y entonces ahí falleció calcinado el destacado cardiólogo Douglas Bornigal, y también un empresario haitiano de inversiones muy importantes en la República Dominicana, sobre todo en el tema de las gasolineras, pues Bruno Vicen. El doctor Douglas Bornigal había adquirido hace un tiempo este planeador que lo trajo desde Estados Unidos, aterrizando en Montecristi, lo que fue un acontecimiento de la aeronavegación, hará no menos de 2 años, y entonces este era parte de su hobby. Aparentemente salió hoy a dar un paseo en este planeador junto a este amigo suyo, este empresario haitiano, Bruno Vicen, y ambos son reconocidos porque se sabe que era ellos los que estaban ahí en esta aeronave, porque los cuerpos quedaron totalmente calcinados. El doctor Burnigal era una figura muy conocida, muy querida, sobre todo en Puerto Plata y en la región norte del país, donde las clínicas que encabeza aunque encabezaba, tienen una gran, digamos, una gran presencia. Así es que lamentamos mucho también esta muerte. Lamentar la muerte de un raso de la Policía Nacional que estaba haciendo ejercicios habituales, entrenamiento de ejercicios en operaciones especiales en Managuayabo. Ese es el raso José Miguel Guzmán, de 22 años de edad, y murió en los ejercicios
director general de la policía ha dispuesto una investigación para ver por qué se produjo esta muerte. Y entonces, en el plano internacional, una gran figura mundial, que fue secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2001, que fue el Premio Nobel de la Paz compartido con las Naciones Unidas a propósito del centenario de Alfred Nobel, el fundador de los Premios Nobel de la Paz, que fue al mismo tiempo el descubridor de la dinamita, y entonces creó los Premios Nobel de la Paz para no ser recordado como un destructor, sino como un hombre que promovía la paz. Entonces, el Premio Nobel en ese 2001 le fue otorgado a Kofi Annan. Hay que recordar que este fue un inicio pues muy traumático del siglo XXI, porque se produjeron los ataques a la Torre Gemela y la sensación de inseguridad llegó realmente a envolver a muchas personas en todo el globo terráqueo. Y Kofi Annan, tanto por su historia de defensa de los derechos humanos, de las decisiones concertadas en sus condiciones de estadista, entonces gente de todas partes del mundo, estadistas, se han pronunciado con relación a la tristeza de este acontecimiento, incluyendo el expresidente dominicano, doctor Leonel Fernández, que publicó pues fotos de un encuentro con uno de sus encuentros con Kofi Annan. Así es que también lamentar esta muerte de Kofi Annan. Él tenía 80 años de edad cuando se ha producido su fallecimiento. Bueno, señores, aquí hay un caso este fin de semana con un destacado empresario inmobiliario. Forbes los definió una vez como el zar inmobiliario del Caribe, al empresario Azilis, pero realmente José Luis Azilis hace tiempo que está enfrentando situaciones difíciles. Entonces, ahora la Fiscalía ha anunciado que ya depositó la solicitud de medida de coerción contra José Luis Azilis. La Fiscalía del Distrito Nacional está hablando de defraudación fiscal, está hablando también de uso de documentos falsos y está hablando de lavado de activos, que este es el expediente de Azilis, del empresario Azilis. Pero resulta que José Luis Azilis pues tiene una situación con la Dirección General de Impuestos Internos. Y estamos hablando de una deuda que es superior a los 500 millones de pesos. Desde luego, en esta deuda están los recargos, están los intereses y está la multa. Pero en lo que se ve del expediente de la Fiscalía, pues hay cosas que van más allá del problema que tiene con impuestos internos. Hace poco se informó de el cierre de las oficinas de Metro aquí en la Abraham Lincoln, en la Churchill, y entonces él también está vinculado a la JUN, pero después vendió sus acciones en la JUN a otro inversionista,
tiene dificultades con distintas personas por propiedades que él ha vendido y no ha podido responderle a esas personas. Es decir, que lamentablemente la situación de José Luis Acili es compleja, es compleja. Mi deseo es que pueda superar esa situación pagando lo que debe a impuestos internos y respondiéndole a las otras personas con las que tiene compromisos que no ha podido realmente honrar. Ojalá que pudiera superar esta situación tan difícil. Él es también el promotor principal de Metro Country Club, que es uno de los campos de los campos de golf más usados de la República Dominicana. Así es que esperamos que Acili pueda superar esta situación, pero la tiene realmente difícil. Vamos a una pausa, entonces retornamos con las 10 principales. Que a propósito, antes de irme, hoy está el rumor de que supuestamente Acili había llegado a un acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos. Tengo la información de que no hay acuerdo. Realmente no se ha producido ningún acuerdo con impuestos internos. Él va a tener que enfrentar pues la coerción que tiene solicitada. Vamos a una pausa. Bueno, señores, otra de las noticias importantes de este fin de semana ha sido el incidente fronterizo que se ha producido en Elías Piña, que el presidente haitiano, Jovenel Moïse, acometió la irresponsabilidad de hablar de supuesta violación territorial en Haití, cuando se trató de algo que ocurrió en territorio dominicano, cuando pues había un cargamento de cemento que quería ser cruzado para Haití sin la documentación, sin el pago de los impuestos correspondientes, y entonces las autoridades lo impidieron y hubo un forcejeo por querer entrar ese cemento por encima de las autoridades dominicanas. Hoy hubo una rueda de prensa en la que estuvo el ministro de Defensa, de Paulino Sengel, y estuvo también el canciller Miguel Vargas Maldonado. Vamos a ver si tenemos un corte de ambos ministros y después retornamos aquí. La pueden ver en sus diferentes satélites, dónde pertenece el territorio de la cadena, que es donde se originó el incidente, que es territorio dominicano. Estos hechos se registraron definitivamente en territorio dominicano. Por lo tanto, nosotros rechazamos la versión de que se haya violado la soberanía haitiana. Por el hecho resultaron heridas 4 personas. Lo que ocurre es que si esto no se desmiente como ha ocurrido, entonces la versión que queda en el plano internacional es esa versión irresponsable de Haití, que no sé cómo un presidente se apresta a hacer pronunciamientos de manera tan alegre, porque ¿cómo se va a comprometer un presidente con la imagen de gente que anda contrabandeando, que anda haciendo cosas que es a su país que le perjudica más que a nadie? Porque estábamos hablando de entrar
mercancías a Haití, que nadie sabe cuál es la procedencia de esa mercancía porque no estaba realmente documentada. Entonces, estas cosas hay que estar, señores, pendientes. Esto significa que tenemos que seguir priorizando en la protección de la frontera y que incluso la idea de amurallar una parte de esa frontera no es una idea absurda, porque fíjense qué tipo de cosas ya estamos nosotros pues enfrentando. Vamos de inmediato a ver cuáles fueron los 10 temas que mayor impacto registraron en el debate público esta semana. Adelante. El Poder Ejecutivo promulgó el pasado lunes la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, luego de ser aprobada por el Senado de la República en una sola lectura. También había sido discutida, declarada de urgencia y aprobada en 2 lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados. Con su promulgación, la Ley 33-18 entra en vigencia de manera inmediata, por lo que será aplicada para las próximas elecciones internas de los partidos políticos de cara al próximo proceso electoral presidencial, municipal y congresual del año 2020. El decreto de promulgación explica los alcances y definiciones para la aplicación de la referida ley y contempla la realización de primarias internas con el método que decidan las cúpulas de los partidos políticos. Reinaldo Pared Pérez fue reelecto en la presidencia del Senado de la República para el período legislativo del 16 de agosto de 2018 al 16 de agosto del 2019. Además de Pared Pérez fueron juramentados Aristides Victoria Yep como vicepresidente y como secretarios Amarilis Santana y Rafael Calderón. Asimismo fue juramentado el nuevo bufete directivo de la Cámara de Diputados. La plancha del PLD, integrada por Radamés Camacho como presidente, Gilda Moronta como vicepresidenta e Ivania Rivera y Juan Julio Campos como secretarios, fue la electa y de inmediato juramentada para presidir la Cámara desde el 16 de agosto de 2018 hasta el 16 de agosto del 2019. En otro orden, los alcaldes de los ayuntamientos de Santo Domingo Este, Norte, Oeste y el Distrito Nacional realizaron la rendición de cuentas en actos separados, en las que destacaron los logros alcanzados en su segundo año de gestión durante la conmemoración del aniversario 155 de la restauración. Entre tanto, con el acuerdo de la gobernabilidad, llamado también Regla de Oro, de las alcaldías, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte juramentaron como presidente del Consejo Municipal a Luis Castro del PLD y como vicepresidenta a Damasa Martínez del Partido Revolucionario Dominicano. En tanto, en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este fue elegido como presidente del Consejo de Regidores José Luis Flores del PLD. Asimismo, como vicepresidente fue juramentado Abraham Eladio Reyes del Partido Reformista Social Cristiano. En ese mismo orden, el Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional ratificó a Víctor Ogando como presidente del Partido Revolucionario Moderno y Félix Perdomo como vicepresidente y perteneciente al PRCC. De igual forma, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago escogió a los ediles del PLD Héctor Martínez y Luisa Mieses como presidente y vicepresidenta del Consejo. Con la compra del 97% de las acciones del Banco Dominicano del Progreso, el Scotiabank formalizó el acuerdo por un monto de $330 millones, según informó Robert Williams, primer vicepresidente y gerente general del banco canadiense, durante un encuentro con directores y ejecutivos de medios de comunicación. El principal ejecutivo del Scotiabank en el país manifestó que el proceso de aprobación por parte de las autoridades regulatorias duraría un estimado de no más de 6 meses y que el tiempo para completar la fusión sería de unos 18 meses. Una vez cerrada la transacción, Scotiabank se consolidará en el 4º lugar en términos de activos en la banca múltiple y alcanzará el 4º lugar en el segmento de préstamos con un 10% del mercado. Asimismo, la entidad duplicará su base de clientes en el país, pasando de 250,000 a 500,000 aproximadamente.
El empresario y ex enlace comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón Rijo, confirmó que existe un acuerdo en donde la empresa se comprometió y autorizó pagarle $20 millones en abril del 2014 por sus gestiones por Punta Catalina, pero que al estallar el escándalo de corrupción no le han desembolsado los recursos. Rondón Rijo dijo en el programa Sol de la Mañana que una vez Marcos Vasconcelos Cruz, es gerente de Odebrecht en el país, le enviara la carta donde se ordena pagarle los $20 millones, él le remitió otra pidiéndole transferir los fondos a la cuenta que tiene en el Make Bank de la empresa Constructores y Contratistas Conanza. Rondón Rijo precisó que por ese concepto tenía derecho a percibir, en la medida que Odebrecht fuera recibiendo los pagos, un 2 o 1%, como es el caso de Punta Catalina, porque esos son sus honorarios. Asimismo señaló que al estallar el escándalo, Odebrecht no le hizo ningún pago por ese concepto, por lo que le deben aproximadamente $20 millones, equivalente a 877 millones de pesos. La Procuraduría General de la República informó que logró que la empresa brasileira de aeronáutica S.A. Embraer acepte someterse a un juicio penal abreviado en el país para reconocer formalmente su culpabilidad ante la justicia por el pago de $3.500.000 en sobornos para la adquisición de 8 aviones Super Tucano en el año 2009. La Procuraduría reveló además que la firma brasileña pagó al país el lunes pasado $7 millones, equivalente a la sanción económica máxima imponible localmente para el delito de soborno, suma que fue depositada provisionalmente en una cuenta bancaria de la institución. El organismo indicó que el acuerdo para la aplicación del procedimiento penal abreviado contra la compañía extranjera fue depositado en el 4º juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Se explicó que como condición para este juicio penal abreviado, el Ministerio Público exigió a Embraer información que incluye los pormenores del mecanismo utilizado para efectuar los desembolsos, los datos sobre las transacciones e identificar a cada una de las personas que habrían intervenido en la recepción de ese dinero y quienes se beneficiaron. El juez Miguel Alejandro Báez Payano del 4º Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago envió a juicio de fondo el caso de Juan Aristides Rodríguez, acusado de abusar sexualmente de 4 hijas suyas por un periodo de 10 años, una de estas a un menor de edad. En una audiencia matizada por testimonios muy conmovedores de las víctimas y debates enardecidos entre los abogados de las partes, los representantes de la Fiscalía de Santiago presentaron 3 acusaciones formales contra Aristides Rodríguez, funcionario del Ministerio de Interior y Policía, destituido tras destaparse el escándalo. Según las informaciones presentadas por el Ministerio Público, el padre abusaba de sus hijas desde niñas y bajo amenazas las obligaba a callar con respecto a los hechos. Fue sepultado el cuerpo sin vida de Monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos en una de las criptas de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, en su condición de primer obispo de la diócesis de Barahona. Previo a la sepultura de Rivas, autoridades locales, profesionales, comunidades cristianas, sindicatos, políticos, entre otros, hicieron guardia de honor al fallecido líder de la Iglesia Católica, fallecido el pasado sábado a los 86 años. De igual forma, los 24 municipios y los distritos municipales en las que están divididas las 4 provincias de la región Enriquillo emitieron una resolución declarando día de duelo por el fallecimiento del pastor. En medio de una fuerte tormenta, la parte elevada de una autopista cercana a la ciudad de Génova, en Italia, se desplomó, causó la muerte de 39 personas. De acuerdo a las autoridades, unos 20 vehículos cayeron unos 100 metros cuando la estructura se desmoronó en la mañana del pasado martes. Además de las víctimas fatales, el gobierno de la ciudad de Génova informó que unas 20 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a los hospitales más cercanos. Según los organismos de socorro que atendieron la emergencia, la caída del puente podría haber sido causada por el debilitamiento de su estructura. El virus del Zika, que causó una epidemia en gran parte del continente americano a finales del 2015, llegó a Brasil desde donde se expandió a otros países, desde Haití, según un reciente estudio. De acuerdo a la Fundación Oswaldo Cruz, una de las instituciones de investigación de salud pública más importantes del mundo, el virus se introdujo en Brasil a través de la inmigración de haitianos y de un grupo de militares brasileños que viajaron a la isla en una misión humanitaria. Con este hallazgo, los investigadores que trabajaron desde Pernambuco, en Brasil, desacreditaron
desacreditaron las teorías previas sobre la ruta que siguió el Zika para llegar al país suramericano, como por ejemplo, que había sido llevado por viajeros africanos que asistieron al Mundial de Fútbol en el 2014. Los científicos encontraron que el virus, que tiene origen en la Polinesia francesa, viajó desde allí a Oceanía, después a la isla de Pascua, desde donde se diseminó hasta Centroamérica y el Caribe. En febrero del 2016, la Organización Mundial de la Salud declaró una epidemia del virus del Zika transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Finalmente, la Corte Suprema del Estado de Pensilvania ha publicado un informe de un gran jurado que documenta 301 supuestos casos de sacerdotes depredadores sexuales en 6 diócesis en los últimos 70 años, tras investigar denuncias de abusos de menores. En el primer documento público en el Estado, el jurado explica que ha identificado a unos 1,000 menores víctimas, la mayoría varones, y entre los que hay adolescentes y muchos preadolescentes, aunque no descartan que haya más. Valiéndose de la fe, algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. A algunos les hicieron masturbar a sus agresores, fueron manoseados por ellos. Algunos fueron violados oralmente, algunos vaginalmente, por los religiosos, denuncia el texto. El fiscal general del estado, Josh Shapiro, ha destacado en rueda de prensa que el informe detalla un encubrimiento sistemático por altos cargos de la iglesia en Pensilvania y en el Vaticano, ya que varios obispos permitieron a los curas seguir activos durante 40 años. El informe va más allá y sostiene que los líderes de la iglesia prefirieron proteger a los abusadores y a la institución. Los casos de Pensilvania suponen el mayor escándalo en 2 décadas en el país, tras los abusos destapados por el diario The Boston Globe en la década de 1990. A propósito de uno de los temas que se debatió en esta semana, el caso de la revelación de que Odebrecht adeuda unos $20 millones al empresario Ángel Rondón por la construcción de Punta Catalina. Algunas personas, como se acostumbra en estos casos, quisieron distorsionar esa información. Desde el principio, Rondón ha sostenido que como representante comercial, que lo es, de Odebrecht en la República Dominicana, por esa representación comercial amparada en el Código de Comercio de la República Dominicana, le corresponde una comisión de todos los contratos que tiene Odebrecht en la República Dominicana, que esa comisión ronda entre el 2 y el 1,5%. Pero en este caso, como era una operación ya mayúscula, Odebrecht, Marcos Vasconcelos Cruz, le propuso una rebaja de la comisión que le correspondía como representante comercial y se acordó un 1% para el caso de Punta Catalina. Entonces hay quienes están diciendo que mire que ahí hay la prueba de que había soborno, pero este señor está diciendo desde el principio que ha recibido aportes de Odebrecht y que lo ha recibido por concepto de las cosas que a él le corresponden, ya sea como representante comercial, ya sea como consorciado, ya sea por alquileres de equipos o de maquinarias, etcétera, etcétera, negando que haya recibido dinero para soborno. Y este es un ejemplo, porque esta obra no está entre las obras que están incluidas en el expediente de soborno y sin embargo él recibe un pago, no lo ha recibido todavía, no ha recibido ese pago, pero le corresponde ese pago. Igual, hay obras de Odebrecht que no se ha dado todavía el primer Picasso. En el momento en que esas obras se ejecuten, ya sea en 2 años, en 3, en 10 o en 20, le corresponde a la comisión que está acordada ahí como representante comercial de esa empresa. Entonces, eso fue lo que quiso significar. Vámonos a una pausa, enfoque de la semana, 3 preguntas y un resumen político.
Señores, cuando el Partido de la Liberación Dominicana perdió las elecciones en el año 2000, había una economía en auge, había una economía pujante, había pues una movilidad social en la República Dominicana. El PLD no perdió en esos momentos porque la economía estuviera mal. Yo creo que al PLD le impactó en ese momento un desborde de las expectativas. Es decir, el que no tiene un ingreso, pues entiende que su prioridad es ese ingreso y que su prioridad es el empleo. Pero al llegar al ingreso, ya sus prioridades son otras. Es decir, yo antes era pobre porque no tenía un sueldo y no podía mantenerme, no podía pagar mis pasajes para la universidad, no podía comprar mi ropa, no podía hacer una serie de cosas. Ahora consigo el empleo, puedo hacer algunas cosas que antes no hacía, pero me siento pobre porque yo no puedo tener un vehículo, yo no me puedo ir a sentar a un restaurante, a degustar de una comida y de una bebida. Entonces, yo no tenía antes esas expectativas, pero ahora que tengo ingresos, mis expectativas no son ya las que tenía antes. Y yo creo que ahí se produjo un desborde de expectativas de la misma gente que había crecido, y esa gente que creció con el PLD, pues contribuyó gustosa a desalojar al PLD del poder, aunque después se arrepintió porque se produjo un retroceso y hubo un nivel de empobrecimiento de la sociedad dominicana que todavía se están pagando las consecuencias con el asunto de los fraudes bancarios, pero con la forma en la que se abordó el tema, pues causó tanto daño como la de los propios fraudes bancarios, y todavía estamos pagando la consecuencia de eso. Entonces ahí hay una lección que debe ser aprendida. Ahora se vive de nuevo un momento de mucho más auge de la economía que el que había entonces, porque ya estamos hablando de consolidaciones, porque son años constantes de crecimiento que tiene esta economía. Y entonces con el crecimiento también sigue un problema de desborde de expectativa. La propia movilidad de pobreza a clase media te crea cada vez sectores más críticos y más exigentes, y si no hay realmente políticas claras de orientación, puede darse el caso de que usted tenga una economía como la economía de la República Dominicana, que todo el que la examina, si quiere hacer algún nivel de inversión, pues indiscutiblemente que este es un destino apropiado para hacerla. Pero ¿por qué el inversor se da cuenta de que la economía dominicana es adecuada, es fuerte? Porque él dispone de los estudios correspondientes para eso. La mayor parte de la gente lo que dispone es de la percepción, y la idea que tiene de la economía es la que percibe en su entorno. Y si eso no se orienta, usted puede tener una economía en crecimiento como tenemos actualmente y una percepción negativa de esa misma economía en crecimiento. Toda esta reflexión pues me viene a propósito de lo que se produjo esta semana con la lectura la percepción que tiene Pedro Martínez, el dominicano, Salón de la Fama, inmortal nuestro, ¿no? Que las cosas que él percibe le llevan a ver una economía estancada,
Entonces yo decía, miren, esa visión no podemos verla sencillamente como la visión de alguien que no tiene una información total del manejo de la economía, que no sabe que en el año 2017 pues nos visitaron casi 6 millones de turistas, que en los primeros 6 meses de este año, si lo comparamos con los 6 meses anteriores, hay un crecimiento de 6.4 con relación al nivel de visitas del año anterior, que el año pasado cerramos con un nivel de inversión extranjera directa que ha superado todos los récords, que en los últimos 10 años tenemos más de 20.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Es decir, quien no tiene esas informaciones, sino que lo que tiene es lo que está percibiendo y no se le ayuda, no se le orienta, no se le dan las herramientas, no se le da la información, no se busca de que el mensaje llegue, entonces después se pueden estar haciendo cosechas negativas, porque el gobierno cree, mucha gente cree, que tú coges un fin de semana a propósito de la consolidación de los 6 años ahora y tú publicas todo lo que tú has hecho. La gente lo que hace es que se abruma y no ve nada. No ve nada, las cosas las vemos lo que estamos obligados porque trabajamos con esas informaciones y tenemos que estar chequeando, pero la gente no ve nada de eso. Entonces, usted tiene que buscar fórmulas inteligentes de comunicarle la cosa, porque si no conoce cuál es la situación real, pues puede estar prendiendo una visión realmente incorrecta sobre lo que es la marcha de la economía. Pero yo también estoy consciente de que esa misma economía que ha crecido ha tenido el problema de hace más de 50 años de que crece solamente en algunos sectores, que no se refleja en todos los sectores, y que hay esfuerzos que el mismo gobierno ha hecho para incorporar a muchas personas a la formalización, que otras cosas que el mismo gobierno hace la alejan de la formalización. Ahora, para cobrar en el Estado pues cualquier chequecito, eso tiene que ser por libramiento. Entonces el Estado le dice al platanero que se formalice, que se haga empresario, que se haga mini empresario. Le dice al que vende pan que se haga mini empresario. Le dice al que prepara desayuno que se haga mini empresario y lo ayuda. Y después que lo ayuda, entonces se la pone en China. No, para usted cobrar, esto tiene que ser por un libramiento, por cobrar unos plátanos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Ahora mismo están casi todos los hospitales paralizados por esa situación. Paralizados porque las emergencias hay que hacerlas por libramiento. Es decir, se necesita un hospital que tiene incluso sus propios recursos y tiene gente grave ahí y tiene que comprar medicamentos, no lo puede hacer, porque tiene que comprarlo a crédito. A crédito. Porque no puede hacer pago directo, ya, no, eso está suspendido. Es por libramiento todo. Entonces, después no nos quejemos de cómo la gente interpreta las cosas. A propósito de otro tema importante, y aquí ya puse un punto de aparte, Super Tucano. Esta semana la Procuraduría da la noticia de que hay un acuerdo con Embraer para el tema de que Embraer ha admitido que pagó soborno y que va a dar informaciones sobre cómo distribuyó esos sobornos. Quisimos consultar sobre ese tema al distinguido abogado, jurista Ramón Emilio Concepción. Vamos a ver qué le respondió él a nuestro equipo. La Procuraduría General de la República ha informado del acuerdo al que ha arribado con la empresa brasileña Embraer para un proceso penal abreviado en la que admite el pago de soborno para la venta de los aviones Super Tucanos a la República Dominicana y hace el pago de $7 millones, que es el duplo dispuesto por el delito de soborno.
¿Cómo valora ese acuerdo? Mire, la justicia dominicana está facultada primero a hacer algún acuerdo con las partes cuando pueden ser decisivas para llegar a esclarecer totalmente la verdad en un proceso. ¿Cuál es el inconveniente que ha habido en el país? En el caso Odebrecht también se hizo un posible acuerdo, pero sucede que Odebrecht no ha dado la información que requería la justicia para fortalecer el proceso que está en curso. En el caso de los supertucanos salió en la prensa senadores, empresarios, políticos que fueron a Brasil cuando se estaban comprando los aviones. Lo que sucede es que si la Procuraduría se hace ciega o sorda, no encuentra las informaciones. Hay un principio antiquísimo que los abogados, todos los abogados sabemos que en materia criminal el testimonio es la reina de la prueba. ¿Por qué? Porque en materia criminal se puede ser criminal pero no loco. No se va a firmar un documento para decir que se va a delinquir. Por eso el testimonio sigue siendo y será por siempre la reina de la prueba en materia criminal. Entonces este acuerdo es valioso siempre y cuando vaya a salir toda la verdad. Pero repito, la verdad ya está en la prensa. Si la Procuraduría quiere saber cuáles fueron los senadores que fueron a Brasil, que se vieron en un restaurante almorzando y cenando con gente de Braer, todo eso está en la prensa. Lo que sucede es que cuando los países deciden no hacer justicia, buscan todos los vericuetos que puedan buscar para que la justicia no llegue hasta el final. Pero el acuerdo sí es favorable para esclarecer, para que sean todos los que estaban. Perfecto. Ese es un acuerdo que ya lo permite la nueva legislación procesal penal en la República Dominicana. Se ha informado que además del pago, la empresa se comprometió a detallar la forma en la que habría hecho los pagos y a los presuntos receptores. ¿Cómo puede variar esto el curso de una acusación que ya ha sido formalizada? Y si esto implica que el tribunal que conoce el fondo del caso está en la obligación de acoger nuevas pruebas y hasta nuevos acusados. Siempre es posible en un proceso criminal. En la medida que no están todos los que son desde el principio, hay lo que se llama en derecho criminal y en derecho procesal criminal, las instancias supletorias. Puede en cualquier estado del proceso, si aparece un nuevo acusado, un nuevo imputado, que es el término correcto, puede perfectamente el tribunal ponerlo en causa siempre y cuando le respete el sagrado derecho de defensa, que le dé oportunidad de conocer las pruebas, que le dé oportunidad de presentar los incidentes que el código permite presentar en los tiempos que el mismo código prevé. Pero perfectamente puede. Si hay nuevos implicados, simple y sencillamente se hace una instancia supletoria, es decir, complementaria, para agregar al proceso lo que se habían quedado por la razón que fuere. Pero es una medida que está completamente cubierta en el Código Procesal Penal y permite, si salen nuevos hechos, nuevos acusados, incorporarlos al proceso, perfectamente posible desde el punto de vista técnico. Un acuerdo de esta naturaleza puede producirse en cualquier etapa del proceso o debe darse previo a la presentación formal de la acusación. En cualquier estado del proceso. Y hay un ejemplo ahora mismo que acaba de darse con el expresidente Saca. Ya en la parte final, ya donde se estaba prácticamente concluyendo el proceso, él aceptó una negociación. Y para evitar una posible condena de 30 años que está previsto en la legislación de ese país, él negoció y admitió que él a través de empresa, a través de amigos, hizo proceso de lavado de dinero, de lavado de activos y negoció entonces una sentencia de 10 años para no someterse a una posible sentencia de 30 años que le cabía en ese proceso. En cualquier estado del proceso, siempre un arreglo entre la parte y la parte acusadora. Si la parte imputada y la parte acusadora, en este caso, los imputados y el Ministerio Público, es perfectamente posible. Lo permite también el Código Procesal Penal. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Los honorables senadores y senadoras que estén de acuerdo con la plancha que propone como presidente al honorable senador Reinaldo Pared Pérez, como vicepresidente al senador Arístes Victoria Ayer, como secretarios
al honorable senador Rafael Porfirio Calderón y la doctora Amarili Santana, que lo expresen levantando su mano. Aprobado. Juro ante Dios, por la patria y por mi honor. Juro ante Dios, por la patria y por mi honor. Respetar la Constitución y las leyes. Respetar la Constitución y las leyes. Y cumplir digna y fielmente. Y cumplir digna y fielmente. Los demás deberes de mi cargo. Los demás deberes de mi cargo. Si así lo hiciere, que Dios y el pueblo lo premien. De lo contrario, os lo demando. Quedan ustedes juramentados para integrar el bufete directivo del Senado de la República para el periodo agosto 2018-agosto 2019. Muchas felicidades. Bueno, señores, el doctor Carlos Amarante Barret encabezó hoy un acto multitudinario en la Arena del Cibao, en Santiago de los Caballeros. Ahí reunió a sus seguidores en las 14 provincias del Cibao. Entonces, más de 10,000 personas residentes en 14 provincias del Cibao abarrotaron este domingo el interior y los alrededores de la gran Arena del Cibao para expresar un contundente apoyo a las aspiraciones del licenciado Carlos Amarante Barret de ser nominado a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Bajo el lema "Ahora le toca al Cibao", los provincianos comenzaron a llegar en grandes cantidades al recinto deportivo, donde se concentraron para escuchar el mensaje de Amarante Barret. Vamos a colocar un corte del discurso que pronunció hoy Carlos Amarante Barret en este acto en Santiago de los Caballeros, en esta importante actividad. Adelante. Comprendamos que no se puede vivir solo de glorias pasadas. Pueden llevar 1 millón, 2 millones, 3 millones, el padrón completo de firmas del depósito donde están guardadas las del 2011, y a pesar de ello tendrán que comprender que ya son parte de la historia de la República Dominicana. Bien, señores, este fue el acto que encabezó en el día de hoy el doctor Carlos Amarante Barret en el Cibao. Bueno, muchos mensajes de dolor por este accidente, ¿no?, donde muere el destacado cardiólogo Douglas Bornigal y donde muere el empresario Bruno Vicen. Dice pues Alejandro Herrera, el director del IDAT, que la aviación civil está de luto con el lamentable fallecimiento del piloto y médico cardiólogo Douglas Bornigal, quien falleciera esta tarde en un accidente mientras piloteaba una aeronave planeadora, ¿no? Ustedes saben que los planeadores no tienen motor, son impulsados por una avioneta. Una vez entonces alcanzan altura, pueden pues hacer recorridos muy importantes sin la necesidad de un motor. Vamos a una pausa. Bueno, nos dicen que ya no tenemos tiempo para más. Nos quedan ahí otras informaciones, pero bueno, esta es la televisión. Siempre hay contenido que uno pues se queda con el deseo de seguir ofreciendo. Señores, buen sueño para todos. Mañana tempranito nosotros estamos con nuestros comentarios habituales en El Sol de la Mañana, y el domingo, si Dios lo permite, estamos aquí en otra entrega de Toque Final. Buenas noches.